Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que, créanme, nos dejó a todos boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un bombazo de esos que hacen que el café se te enfríe en la taza. ¿Están listos para la sorpresa? Pues bien, el 8 de septiembre de 2025 el mundo del entretenimiento turco, y en particular, el de las series y los fans de las parejas en pantalla, se vio sacudido por una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. Sí, lo escucharon bien. Halil y Esla. ¿Quiénes son? Si son nuevos en el mundo de las series turcas, o si quizás no están tan al día, les explico brevemente. Halil y Esla son, o eran, mejor dicho, dos de los nombres más sonados en el mundo de las novelas turcas. Fueron, en su momento, la pareja de moda. Protagonizaron una serie que conquistó corazones en todo el mundo, con millones de seguidores que suspiraban por su romance en la pantalla. Y claro, como suele pasar en estas historias, los fans soñaban con que su química se trasladara a la vida real. Muchos especulaban, otros apostaban, y algunos con el tiempo incluso se convencieron de que sí, de que entre Halil y Esla había algo más que mera actuación. Pero, ¿qué es lo que sucedió exactamente el 8 de septiembre de 2025? Bueno, la noticia llegó como un trueno en un día soleado, como un disparo directo al corazón de millones de fanáticos que habían invertido su tiempo y emociones en esta historia. La verdad es que para entender el contexto y la magnitud de la noticia, hay que retroceder un poco en el tiempo y repasar algunos detalles relevantes. Recordemos que la serie que protagonizaron, y que los catapultó a la fama, fue un éxito rotundo, un fenómeno que traspasó fronteras y conquistó corazones en diferentes culturas. Se llamaba Kaderino Yunu, y contaba la historia de amor épica y llena de obstáculos entre Ali, interpretado por Halil, un joven humilde y soñador, y Zeynep, encarnada por Esla, una mujer de clase alta, inteligente y con un espíritu rebelde. La historia de amor, los personajes entrañables, los giros argumentales inesperados, la fotografía cuidada y la banda sonora envolvente, todo contribuyó a crear un fenómeno fan sin precedentes. La serie arrasó en audiencias, batiendo récords en Turquía y en los mercados internacionales, ganando premios importantes y por supuesto convirtió a Halil y Esla en estrellas a nivel internacional. La trama de Kaderino Yunu era un torbellino de emociones. Amor a primera vista, secretos familiares, rivalidades, mentiras, traiciones y, por supuesto, un amor inquebrantable que desafiaba todos los obstáculos. La química entre Halil y Esla era palpable, evidente y esto fue clave para el éxito de la serie. La forma en que se miraban, la delicadeza de sus roces, la intensidad de sus diálogos, todo parecía indicar que la conexión entre ellos era mucho más profunda que la que se veía en el guión. La fama, como todos sabemos, tiene un precio, y muchas veces es un precio alto. Y en el caso de Halil y Esla, ese precio incluía una constante vigilancia de la prensa, el escrutinio implacable de los fans, y la presión de mantener una imagen pública perfecta. Cada paso que daban era analizado, cada mirada, cada gesto, cada palabra, todo era material para alimentar rumores y especulaciones. Los paparazzis los acechaban, los fans los perseguían, y las redes sociales se convertían en un hervidero de teorías y conjeturas. Durante años los medios de comunicación y los fans alimentaron la idea de que entre ellos existía un amor real. Fotos juntos en eventos, vídeos de ellos bromeando en el set, declaraciones ambiguas en entrevistas, incluso el hecho de que ambos fueran solteros en ese momento, todo sumaba a la narrativa de un romance oculto y apasionado. Se les vio paseando por Estambul, compartiendo cenas románticas, y hasta se rumoreó que habían viajado juntos a destinos exóticos. Pero tanto Halil como Esla siempre se mantuvieron muy discretos, cuidando mucho sus palabras y sus apariciones públicas. Negaban, en la mayoría de los casos, cualquier tipo de relación romántica. Sus respuestas eran evasivas, con un "somos buenos amigos" o un simple "nos llevamos muy bien". Pero a pesar de eso, la chispa que transmitían en la pantalla, y la cercanía que parecía existir fuera de ella, mantenía viva la esperanza de muchos. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos editados, análisis de sus gestos y miradas. Los shippers, como se les conoce, soñaban con verlos juntos, con que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Se organizaban campañas en redes sociales, trending topics, y hasta se llegaron a escribir fanfics y fanart que idealizaban su relación.
Y entonces llegó el 8 de septiembre de 2025. La noticia, difundida inicialmente por algunos medios de comunicación turcos, fue replicada rápidamente por portales de noticias de todo el mundo. Halil y Esra anuncian su separación. El sueño de los fans se rompe, Halil y Esra ponen fin a su relación. La pareja de Kader İnogülu se separa, ¿qué pasó? La noticia, que inicialmente se creyó un rumor, pronto se confirmó a través de comunicados de sus representantes y eventualmente por sus propias declaraciones. ¡Boom! El shock fue generalizado. ¿Cómo era posible? Después de tantos años de especulaciones, de rumores, de una conexión que parecía innegable, iban a separarse. Las reacciones fueron inmediatas y diversas. Los fans desilusionados expresaron su tristeza y sorpresa en redes sociales. Muchos sintieron que se les había roto el corazón. Algunos incluso se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo personal. Para muchos, Halil y Esra no solo eran sus ídolos, sino también la representación de un amor ideal, una esperanza de que el amor verdadero existía. La noticia se convirtió en trending topic a nivel mundial, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, tristeza y especulaciones. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, buscando detalles, entrevistando a allegados, analizando las posibles causas de la ruptura. Periodistas y expertos en farándula analizaron cada declaración, cada foto, cada gesto, buscando pistas sobre lo que había sucedido. Se crearon mesas redondas en televisión, donde se debatía sobre la posible razón de la separación. Las especulaciones sobre los motivos de la separación no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de conflictos de agenda, de presiones externas, de que ya no sentían lo mismo el uno por el otro e incluso de la aparición de terceras personas. Las redes sociales se inundaron de teorías, de rumores y de todo tipo de análisis. Algunos acusaban a la prensa de haber presionado demasiado a la pareja, otros culpaban a los fans por las expectativas irreales que habían creado. Se mencionaron supuestos affairs con otros actores, discusiones en el set y hasta problemas de salud mental. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Lamentablemente la verdad, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y difícil de determinar con certeza. Halil y Esra, en sus escasas declaraciones públicas, se limitaron a confirmar la separación, pero no entraron en detalles. Manifestaron su respeto mutuo y su deseo de seguir adelante con sus respectivas carreras. Ambos pidieron a los medios y a los fans que respetaran su privacidad, lo cual, por supuesto, no fue muy efectivo. La curiosidad, la especulación y el morbo son inherentes al mundo del espectáculo, y más cuando hablamos de figuras tan mediáticas como Halil y Esra. En sus comunicados, ambos actores dejaron claro que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y que se separaban en buenos términos. Sin embargo, las razones detrás de esta decisión permanecieron en la sombra. Algunos especularon que la presión mediática y las expectativas de los fans habían sido demasiado fuertes, mientras que otros sugirieron que simplemente habían llegado a un punto en el que sus caminos se separaban. Lo que sí se sabe por fuentes cercanas, es que la relación entre Halil y Esra, a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca llegó a ser oficial en el sentido romántico de la palabra. Aunque sí existió una fuerte conexión, una química innegable, y una amistad que duró muchos años, no hubo un romance formal. Lo que sí hubo fue una intensa presión mediática y social que posiblemente afectó la dinámica entre ellos. La constante atención, la necesidad de mantener una imagen pública, y la imposibilidad de tener una vida privada, podrían haber desgastado cualquier relación, incluso si, en un principio, no existía un romance como tal. Es probable que la constante especulación sobre su relación, las expectativas de los fans y la presión de mantener una imagen pública, terminaran por desgastar la relación, incluso si, en un principio, no existía un romance como tal. Tal vez la separación fue una forma de proteger su amistad, de preservar la buena relación que tenían, o de buscar la paz y la tranquilidad que ambos necesitaban. Quizás se dieron cuenta de que el peso de la fama y las expectativas del público eran demasiado para una relación que, aunque fuerte, no estaba destinada a ser romántica. Otro factor a considerar es la evolución personal de cada uno. Con el tiempo las personas cambian, sus prioridades pueden ser diferentes, y lo que antes funcionaba, puede que ya no encaje en sus vidas. Es posible que después de años de compartir el mismo escenario, de trabajar juntos y de ser el centro de atención, Halil y Esra sintieran la necesidad de tomar caminos separados para crecer y encontrar la felicidad de forma individual.
Los representantes de ambos actores pidieron encarecidamente a los medios que respetaran su privacidad, pero la petición cayó en oídos sordos. La prensa del corazón no tardó en publicar exclusivas, con supuestos testimonios de amigos cercanos y fuentes anónimas que revelaban detalles sobre la separación. Los paparazzis como buitres acecharon a ambos actores, intentando capturar cualquier gesto o encuentro que pudiera alimentar nuevas especulaciones. La vida personal de Halil y Esla se convirtió en el tema de conversación principal en Turquía y en muchos otros países. Los fans crearon nuevos hashtags en las redes sociales, compartieron teorías y analizaron minuciosamente cada publicación que hacían en Instagram, Twitter y otras plataformas. Algunos acusaban a Halil de ser el responsable de la ruptura, mientras que otros defendían a Esla, argumentando que había sido la presión mediática la que había provocado la separación. Las especulaciones continuaron durante meses, incluso años después de la separación. Se habló de nuevos romances, de proyectos laborales separados y de la posibilidad de que en algún momento volvieran a trabajar juntos. Sin embargo, Halil y Esla mantuvieron un perfil bajo y se centraron en sus carreras. Pero, ¿y el futuro? ¿Qué le deparará el destino a Halil y Esla? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor en otras personas? El tiempo dirá. Lo único que podemos hacer ahora es esperar y desearles lo mejor. Es una lástima que no hayan podido concretar una relación amorosa, pero lo importante es que ambos estén bien y encuentren la felicidad, independientemente de si es juntos o por separado. Algunos fans aferrados a la esperanza soñaban con una reconciliación. Otros, más realistas, entendieron que el amor no siempre funciona y que a veces es mejor dejar ir. Lo cierto es que la separación de Halil y Esla marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. La pareja, que había conquistado a millones de personas con su química y su talento, se convirtió en un símbolo de un amor idealizado que, por desgracia, no pudo ser. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que algún día tendremos más detalles sobre lo que realmente pasó? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Siguen creyendo en el amor, a pesar de todo? ¿Cómo creen que afectó esta separación a la industria de las series turcas? ¿Consideran que la presión mediática es demasiado fuerte para las celebridades? Pero antes de que se me olvide, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no se pierden ni una sola novedad del mundo del entretenimiento turco. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante noticia de la separación de Halil y Esla, un acontecimiento que sacudió al mundo de las series turcas el 8 de septiembre de 2025. Hemos repasado su trayectoria, la serie que los catapultó a la fama, los rumores y especulaciones que rodearon su relación, y las posibles causas de la separación. Hemos analizado el contexto, la reacción de los fans y los medios de comunicación, y hemos dejado abierta la puerta a las futuras especulaciones y expectativas. Hemos reflexionado sobre la presión de la fama y las complejidades del amor en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no duden en dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme qué piensan sobre la noticia, y qué esperan del futuro de Halil y Esla. Me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.